Muy bien, ¿no? Entonces, eh, tenemos en este caso el periodo de gobierno que fue entre el año de 1968 al año 1975. Los militares llegan a tomar el poder debido a la inestabilidad política que en este caso ya hacía escombros el gobierno de Belaúnde Terry. Peor todavía con el escándalo, en este caso, del contrato con la International Petroleum Company. Un contrato totalmente oscuro, oscuro en el sentido de poco transparente, tanto es así que, que la página donde establecían los precios de pago por el uso de los yacimientos de la Brea y Pariñas fue arrancado. Y no se supo cuáles fueron en realidad esos montos a los que llegaron en el acuerdo. Entonces, ante esa convulsión es en donde en este caso ya interrumpe, en este caso, el movimiento liderado por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que nació en Piura en el año de 1900, muere y fallece en Lima en el año de 1977, ¿no? Eh, si hablamos un poquito de sus antecedentes, de su biografía, vemos que viene de una familia pobre en realidad. E hizo estudio en colegios estatales de su ciudad natal, de Piura. Sin mayores recursos para proseguir estudios superiores, en este caso se traslada a Lima primero, ¿no? E ingresa al ejército como soldado raso, sí. No, generalmente cuando uno habla de carrera militar, ya, en el país, por lo general, la carrera comienza con el ingreso a una escuela militar. Pero en este caso, Velasco Alvarado no tiene ese privilegio, sino que él entra como soldado de base, soldado raso. Y es de ahí donde él empieza a hacer una carrera militar. Como oficial, él se desempeñó como profesor y conductor de escuelas militares, siendo destacado en más de una ocasión a diversos asentamientos en la selva. En el año 59 llegó a cargo de general. Viajó a Francia y a los Estados Unidos como representante militar. Se dice en páginas, en este caso desclasificadas de la CIA, que él en este caso también participó en la famosa Escuela de las Américas, en donde en este caso la CIA, es decir, la Organización de Inteligencia de los Estados Unidos, entrenaba militares, en este caso en estrategias contra gobiernos de izquierda. ¿Ok? En eso también participó en este caso, según documentos certificados también, Juan Velasco Alvarado. Lo que de alguna manera sería como una contradicción porque posteriormente él asume un gobierno con un tinte totalmente diferente al que en este caso deseaba o en ese entonces, ¿no? Intereses estadounidenses. Bien, entonces en el 68 termina por organizar el golpe de Estado contra Belaúnde y asume en este caso el cargo como jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el rango militar hasta la actualidad más alto del país. Para la década de los 70, ya, en este caso, las Fuerzas Armadas tenían un liderazgo de militares con, en este caso, una mentalidad formada en el CAEN, que buscaba, en este caso, la modernización de la economía basada en la industria y en el desarrollo del mercado interno. Ellos observaban en el país, en este caso, un deterioro de la situación política y económica del gobierno de la UNE que aún era más complicado con la alianza obstruccionista de el APRA y las huestes sodreístas. ¿En qué sentido? Que cualquier iniciativa de ley que gestionaba el gobierno de la UNE era intencionalmente bloqueado por esta agrupación por más que todo intereses mezquinos, es decir, era socavar, era bombardear este gobierno para que en este caso, en las siguientes elecciones, volver nuevamente a ocupar cargos en el Ejecutivo. Esa era un poco la intención. ¿Ya? Es por eso que en este caso se dio este plan, lo que se, más o menos, si hacemos un recordaris, es como en este caso el gobierno de Bustamante, que fue una alianza entre muchos partidos que termina en este caso igual siendo socavado por
que vaya casualidad por el APRE. Las casualidades nunca se dan, o sea, las casualidades no son gratuitas, ¿no? Siempre hay algunas con intención. Bueno, en este caso, estas circunstancias se agravan con, en este caso, con este contrato con la IPC, que termina siendo bastante extraño. Tanto así que hasta la actualidad no sabemos cuáles fueron los verdaderos montos que se negociaron en este contrato, ¿no? Y se especula en este caso, incluso hasta que, eh, ¿no? Se especuló incluso la intervención de un viejo político que tuvo, que más o menos fue conocido hasta hace poco, que fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero eso es una especulación, no hay una certeza de efectivamente cuál fue su grado de participación en el contrato de la IPC. Pero que estuvo merodeando por ese tiempo, sí, pero no se sabe muy específicamente cuál fue su rol. Bien, ¿cómo fueron los primeros momentos del gobierno militar? ¿No? En este caso, el gobierno militar apenas asume el gobierno, en este caso publica o en todo caso desarrolla el manifiesto con el cual van a desarrollar todo este periodo que fue el Plan Inca, ¿correcto? En el Plan Inca, en este caso, la idea era darle la prioridad al mercado nacional, a las empresas peruanas. En el aspecto social, ¿no? En este caso, las reformas que proponían muchas veces, muchas de las reformas ya se habían planteado en anteriores gobiernos, es decir, la más llamativa, que fue la reforma agraria, ya no es una reforma propiamente del Velascato, no, es una reforma que ya venía incluso desde los gobiernos de Prado Gateche, ¿no? De Belaúnde, o sea, no era algo del momento, sino que era algo más bien postergado, ¿no? Interesantemente. En el 72, a raíz de en este caso, de la valoración del movimiento social, entonces se gestionan, nacen movimientos campesinos, estudiantiles, profesionales, ¿no? Parametrados como en este caso la Central de Trabajadores, la Confederación Nacional Agraria, ¿no? El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización llamado el SINAMOS, era más bien todo un movimiento para poder difundir los logros del gobierno, ¿ok? Del gobierno militar. Otra de las reformas llamativas fue, por ejemplo, la reforma educativa, la ley 19326, cuya finalidad era primero extender las oportunidades de educación, brindar en este caso la posibilidad de eliminar el analfabetismo en el Perú y de, en este caso, proveer una educación permanente. Proponer la creación del hombre nuevo, un hombre crítico, participativo y solidario, y establecer un sistema educativo nuevo, donde se establezca la educación inicial, básica y educación superior. Se estableció la ley con un sistema educativo en niveles y modalidades, ¿no? La educación básica laboral, la calificación profesional extraordinaria, es decir, la capacitación permanente de los trabajadores y la educación especial para educandos excepcionales y deficientes, ¿no? Y también la extensión educativa, dirigida más que todo a toda la población y de manera permanente. Esta reforma fue dirigida por intelectuales de izquierda en su momento, como por ejemplo el filósofo Augusto Salazar Bond, quien criticó la educación de ese entonces memorista, desconectada de la realidad y elitista. Y trató en este caso de encaminar la nueva educación para despertar la creatividad, la crítica y la iniciativa. También en este caso se estableció el Estatuto de la Libertad de Prensa, cuya finalidad fue controlar los medios de comunicación, tanto prensa, radio como televisión. En el año 70 se expropiaron los diarios Expreso y Extra. Se dio una nueva ley por la cual el Estado tenía por lo menos el 25% del capital en las empresas de radio y televisión. El comercio, cuyo director fue Héctor Cornejo, en este caso, este diario correspondería a la administración de los campesinos. La prensa, otro diario importante, muy similar al comercio, con tendencia muy similar al comercio.
le correspondería a los trabajadores urbanos, el correo con su director Guillermo Sonday, al sector educativo, la crónica destinada al gobierno, Ojo, el diario Ojo, aún continúa vigente el diario Ojo, ¿no? En este caso, correspondería a las organizaciones culturales con su director Hugo Neira. Y así, distintos medios estaban asignados, cuya administración estaba asignada a diversos movimientos sociales. Toda la revisión de la información de la prensa, en este caso, era centralizada en la Oficina Nacional de Información, que en la práctica pues era un ente censurador, ¿no? Lo que no convenía al régimen, pues simplemente no aprobaba su publicación. Finalmente, en este caso, sí, es verdad, los medios sirven de alguna manera a los intereses del gobierno, ¿ok? Bien, entonces esta es una de las primeras partes, en este caso, del gobierno de Juan Velasco Alonso.